Ok, hola, hola a todos. Permítame solo un segundo, estoy revisando algo. Y si me dan permisos para compartir mi pantalla, por favor. Ah, perfecto, está bien, Gerardo. Sí. Listo, yo creo que ya. Ok, permíteme un momento. Mm, Que algo está funcionando un poco raro aquí. Ah, y Gerardo, ellos son estudiantes de Dime. enseñanza de la Ah, matemática, sí. que ya Ok, están, ¿de qué semestres son aproximadamente, Rodolfo? es el último de licenciatura, Oh, mira, genial. ¿sí? Ya Ok. están más afuera que en la universidad. Sí, ya. Ya son más colegas que estudiantes. Exacto, exacto. Sí, permítame un segundito que estoy ordenando. Perfecto. Bien, les voy a compartir mi pantalla. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Bien, buenas tardes. Supongo que igual allá, no tengo claro, pero creo que ya. Igual están como a la 1 de la tarde, supongo. Sí, Buenas tardes a todos. Es un gusto el poder verlos, el poder interactuar con ustedes, al menos por este medio, dadas las condiciones en las que nos encontramos, es, digamos, a los medios a los que nos hemos visto empujados o restringidos, así que es un gusto encontrarlos por aquí. Eh, es un gusto también trabajar con profes. A mí, bueno, yo soy profesor de matemáticas, a mí siempre me gusta mucho trabajar con profes y sobre todo en esta área de la historia que, como mencionaba Rodolfo, es el área a la que básicamente nos dedicamos en nuestros estudios de maestría, de posgrado y ahora en el caso del doctorado. Eh, Voy a intentar contarles un poco, hice de forma rápida algunas diapositivas para comentarles algunos elementos del análisis histórico. La idea es, dado que somos profesores, platicar un poquito acerca de cómo se realizan estos estudios históricos y que reflexionemos sobre todo cómo estos estudios históricos nos podrían servir como una herramienta para, como profesores, ¿no? Tanto para mejorar nuestra práctica, así como nuestros conocimientos acerca de la matemática misma, pero también de su enseñanza, los obstáculos que los chicos enfrentan al aprenderla, entre otras cosas. Así que les voy a hablar en particular del estudio que hice en la maestría. Y reitero, la idea es que dirijamos la discusión un poco hacia allá, hacia qué pasa en el aula y cómo estos elementos históricos podrían ayudar a lo que sucede en las aulas de clase. Cualquier pregunta o comentario me lo pueden escribir de partida en el chat o lo pueden pedir la palabra y con gusto platicamos un rato, ¿sale? Eh, el título que le puse a la presentación es de la escuela a la historia de la escuela de la historia de la matemática y de regreso justamente con esa intención que les comentaba de ir a un poquito, bueno, ver un poquito qué pasa en la escuela, ver cómo fuimos a la historia y qué fuimos a encontrar a la historia y qué nos dio la historia de la matemática y volver al aula de clase y platicar un poquito respecto a qué sucede con estos elementos históricos en el aula. Lo dividí en dos partes. Voy a comentar el ejemplo de mi estudio de maestría, pero antes quiero hacerles un par de preguntas, que particularmente con un ejemplo, un problema matemático, que dice lo siguiente. Consideremos el triángulo rectángulo ABC, cuyo ángulo de referencia, BAC, marcado en la figura, mide 20 grados. El lado adyacente a dicho ángulo mide 10 unidades y el lado opuesto mide 3,64 unidades. Esos son, digamos, los elementos de partida que nos da el problema. Le pueden tomar una fotografía y igual regreso en un momento. La pregunta que se nos hace en este problema es, si mantenemos el lado adyacente, el lado que medía 10 unidades, al ángulo de referencia y el ángulo recto, ubicado con vértice en B, del triángulo como fijos, y duplicamos el ángulo de referencia, recuerden que el ángulo de referencia era BAC, pasa de ser de 20 grados en el caso inicial a 40. Se nos pregunta, ¿cuánto crees que mide el lado opuesto al ángulo de referencia ahora y por qué? Es decir, ¿cuánto mide ahora el lado BC cuando el ángulo BAC pasó de ser 20 grados a ser 40? Inicialmente medía 3,64 y al mover el ángulo la pregunta es, ¿cuánto mide
actualmente. Pueden escribirme en el chat, pueden activar su micrófono si ustedes gustan para comentarme un poco qué se les ocurre de partida y qué podrían contestar los estudiantes y cómo lo podrían justificar. Esa parte de la justificación que se encuentra me llama particularmente la atención. Así que los escucho. Igual me pueden comentar qué se les ocurre, cómo podrían encontrar la solución, qué herramientas se les ocurre. Ni siquiera, no importa tanto el cálculo, digamos, de partida, sino qué se nos ocurre hacer y cómo le entramos. Entonces, me pueden comentar a través del chat o me pueden comentar activando su micrófono como ustedes gusten o se sientan más cómodos haciéndolo. Yo igual los leo y los escucho por aquí. Les dejo igual la diapositiva de los datos por si requieren ver alguno. Y los leo y escucho, chicos. Adelante, chicos, sin pena. Yo estoy pensando realmente, por eso no he dicho nada, digamos. Estoy Perfecto. pensando qué hacer. Lo que usted está Están preguntando, haciéndome... Ajá, dime, lo que José. usted está preguntando es cuál es el pensamiento de los chicos cuando van a resolver eso, ¿verdad? Que de pasar de un ángulo de 40 grados, perdón, de 20 a 40, ¿verdad? ¿Cuál es el razonamiento de los chicos? El razonamiento de los chicos posiblemente que vayan a hacer de como lo está duplicando, entonces supuestamente entonces vamos a considerar como que el lado opuesto va a ser como que se va a duplicar, ¿verdad? Entonces digamos que dos veces 3.64, ese sería un razonamiento del chico, ¿verdad? Sería como una primera Ajá, impresión, ¿no? Al ver ajá. que se duplique el ángulo, posiblemente se duplicara el lado opuesto. Sí, ¿Crees que pero intentaran de alguna u otra manera, José? digamos que sí, por experiencia, ¿verdad? Por mis estudiantes, digamos que ya yo les enseñaría trigonometría, ¿verdad? Entonces ellos lo resolverían por trigonometría. Ujú. ¿Y qué se encontrarían haciendo el cálculo, crees tú? Por ejemplo, en el caso primero, bueno, ya sabemos que con el ángulo de 20, pero después vamos a calcularlo con el ángulo de 40. Entonces, en ese caso, lo que utilizaría es la parte de trigonometría con tangente, tangente de 40, que va a ser igual al lado opuesto, que sería x sobre 10. Entonces, tratando de despejar, el estudiante lo que se va a obtener, eh, creo que sí, aproximadamente va a ser 8.39, Ajá. ¿sí? Entonces, mientras si tiene el razonamiento, digamos que haciendo las dos comparaciones, ¿verdad? De duplicar 3 puntos, no recuerdo, y haciendo la comparación de eso, se va a dar cuenta de que no es así, ¿verdad? Ujú. Entonces, probaría en primera instancia, crees tú, duplicarlo y al tener herramientas trigonométricas haría el cálculo con tangente y se daría cuenta que la respuesta es diferente. Exacto. Entonces, Ok. ahí, sí. Eso lo digo porque ellos, no sé, así de primera impresión, ¿verdad? El estudiante principalmente no tiene todavía muchas habilidades y destrezas de hacer un razonamiento más allá, simplemente hace como un análisis rápido de lo que ellos ven, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pero ya después uno le dice, ¿están seguros? Mira, ¿por qué no utilizan un tema que ustedes ya conocen, cosas así por el estilo, ¿verdad? Ujú. Sí, aquí la pregunta del por qué, si se fijan, les preguntamos cuánto crees que mida de partida. Justamente la idea del crees es para que comenten un poquito de, a primera instancia, qué se te ocurre y segundo, por qué. O sea, ¿por qué creerías, por ejemplo, en ese primer caso que nos comentabas, por qué creeríamos que es el doble? ¿O qué nos haría pensar que es el doble? Por ejemplo, de partida los chicos, a mí también me ha pasado que dicen, es más grande. Bueno, de partida me sirve, o sea, es más grande que 364, por ejemplo. Otros miden gráficamente las figuras para ver más o menos por dónde van. O sea, son algunas de las cosas que he visto como que se les ocurre como de partida cuando tú les preguntas eso. ¿Cuánto crees? Antes siquiera de comenzar a utilizar herramientas matemáticas, como tú mencionabas. Muchas gracias, José. ¿A alguien más, chicos, se les ha ocurrido alguna forma o, dada su experiencia, se les ocurre qué podría ser algún chico de secundario, bachillerato al trabajar con problemas como de este tipo? Yo lo que tengo es una duda, digamos, el problema, ¿en qué momento se da? O sea,
es inicial, como para introducir un tema o lo que sea, porque hablamos de que vayan a aplicar trigonometría, pero si no han visto trigonometría, ellos no van a aplicar trigonometría. Claro, Entonces, digamos, como decía José, yo siento que el razonamiento sí sería ese estamos duplicando el ángulo, entonces dupliquemos la altura. No sé qué tan factible, o sea, no sé el porcentaje de estudiantes que lo vayan a decir, porque viendo el dibujo es claro que no va a ser el doble. Entonces, no sé, digamos, eso de ese razonamiento de doble, o sea, qué tantos estudiantes lo vayan a pensar así. ok. Sí, tal cual, como tú dices, naturalmente las respuestas de los estudiantes van a depender en gran medida de del nivel académico, ¿no? Este es un problema, digamos, que no colocado en un contexto específico, o sea, no hablamos de un curso en particular o de un grupo, sino hablamos en general de qué se les ocurriría a los chicos y qué herramientas podrían probar. Por ejemplo, naturalmente los chicos que ya hayan pasado secundaria y que hayan recibido por lo menos las clases de seno, coseno y tangente, que es lo que se les suele enseñar de séptimo a noveno más o menos, y de ahí en adelante ya empiezan a ver cotangente y funciones, etc. Van a responder de forma distinta según el nivel académico en que se encuentren. Y en dependencia también de eso pueden integrar diferentes herramientas, por ejemplo, la ley del seno u otra cosa, la manejan chicos que van arriba de secundaria, básicamente, que están cursando su bachillerato, incluso que están ingresando a la universidad. Bachillerato le digo yo no sé cómo le llaman usted, Rodolfo, ayúdame. El bachillerato es, ¿qué sería? 10º y 11º grado. Igualmente. En la Si prepa en le dicen México sería bachillerato, nuestro bachillerato, sí. ya, es que ustedes también llaman bachillerato algo que está después de la universidad, ¿no? O la primera parte de la universidad. El bachiller, El bachiller. Bueno. un año antes de pensé licenciatura. pensé que me podía confundir ahí. Bueno, entonces, sí, sería eso, de séptimo a noveno grado y de 10º a 12º o 12º grado. Hay diferentes procesos de formación, específicamente en el área de trigonometría hay como bastante cambio y como decía Fabiola, cada estudiante naturalmente según su experiencia y su formación va a poder responder, involucrando diferentes herramientas, sean los chicos que, por ejemplo, solo tienen herramientas geométricas, a los chicos que ya conocen, como decía José hace un ratito, seno, coseno, tangente, o los chicos que conocen cosas como la ley del seno o la ley del coseno, que estudian solamente en el bachillerato, podrían responder utilizando incluso esas herramientas. ¿Algo más, chicos, que se les ocurra? ¿Algún argumento fácil o muy sencillo que se le pueda dar a los chicos en contra de que sea el doble? Fabiola mencionaba que gráficamente ella considera que es fácil ver que no es el doble. ¿Sería más o menos que el doble, Fabiola? Más que el doble. ¿Tú crees que gráficamente los chicos podrían pensar que es más del doble? Ay, es que no sé, es que tendría que tenerlas a la par, no podemos ponerlas a la par. Por eso Porque, se las cambio rápido para que, para que lo vean en movimiento. sí, no, es que Claro, pero así como usted lo está poniendo, de hecho sí parece el doble. Entonces, ya ahora dudo. las figuras están a escala. Las figuras, o sea, miden lo que indican que miden. Ok. Proporción. Entonces, pero claro, el no ponérselas juntas es una estrategia mía, porque si se las Sí. coloco juntas es mucho más fácil. Dime, Ajá, José. midiéndolo, o sea, tal vez ellos van a tomar y lo van a medir, entonces. Sí. Otra forma que sería, ¿verdad? Como una forma de experimentación, como una forma de didáctica, sería también que el estudiante experimente con instrumentos, es decir, mira, traiga un transportador, regle y eso. Y entonces se les dice, mira, construyan un triángulo con el ángulo de 20 y después con el de 40. Entonces, mira, entonces calculen cuál va a ser la altura. Entonces, una forma de experimentar también, ¿verdad? Otro método Claro. de resolverlo. Sí, unos chicos, por ejemplo, que solo tengan herramientas geométricas básicas, es decir, que hayan cursado primero o segundo de secundaria, podrían hacer eso, podrían hacer modelos a escala y hacer la medición. Entonces, replicar, digamos, las condiciones geométricas que se le están dando, el ángulo que es completamente construible, como tú decías, con regla, compás, transportador. Eh, y, luego, y luego hacer la medición, que como decía Fabiola, esta parte gráfica y el poder medir también podría ser un elemento. Al no ser, digamos, imagínense que lo proyectamos en una pizarra, por ejemplo, el problema,
es más complicado para empezar a hacerlo a escala y segundo, que los chicos, sea que lo escribamos o sea que lo proyectemos, que los chicos midan. Entonces quizás hacer la construcción por ellos mismos tendría un componente experiencial importante, sumado a que les permite tener una respuesta matemáticamente asertiva, dado que es un modelo a escala. Podría también ser una opción. ¿Algo más, chicos? Antes de avanzar con el problema, y que Fabiola tenga más dudas. ¿Algo más que se les ocurra que podrían intentar los chicos? ¿O que podría responder algún argumento en contra de que sea el doble que podríamos utilizar con chicos de secundaria básica? ¿Cómo los convencemos de que no es el doble? ¿O por qué no tendría que ser el doble? ¿Se les ocurre algo? Están haciendo como sus alumnos nos hacen a nosotros, que se meten detrás del enfrente. Por desigualdad triangular, o sea, por las medidas de los lados, tal vez, pero es que, y no sé, no conocemos el lado AC tampoco. Claro, si tuviéramos el lado AC, incluso Pitágoras nos serviría, ¿no? Sí, sí, sí. Podría ser otra opción. Pero claro, el averiguar un lado, dado que lo que se nos dan son todos los ángulos, el averiguar un lado depende de una herramienta trigonométrica, como decía José. O sea, si no es por estos métodos de construcción, depende de alguna herramienta que permita asociar ángulos y lados, que justamente es lo que hace la herramienta trigonométrica. Entonces, por eso Pitágoras quizás no nos ayude. Y claro, la desigualdad igual requiere de al menos un lado más para trabajar. Bien. Bien, chicos, la idea de ponerles un problema era eso, que empezáramos a platicar un poquito del aula y de, como mencionaba José, incluso nuestra experiencia al trabajar situaciones similares al trabajo con triángulos, que recordáramos un poquito incluso nuestros cursos y lo que nosotros estudiamos y cómo lo estudiamos, en qué niveles, etcétera, para platicar un poquito respecto a lo que la investigación reporta, que no es nada raro, ustedes como profesores y también como productos del sistema educativo en los cuales estudiamos, no se van a sorprender de nada de lo que la investigación reporta. Por ejemplo, uno de los fenómenos que es ampliamente reportado en el trabajo con trigonometría es el uso exclusivo como herramientas técnicas que reciben las razones particularmente trigonométricas. Por ejemplo, que los chicos tienen esto significa que los chicos tienen como una visión de que las razones trigonométricas son una máquina rara, ¿no? Una cajita mágica que tú le metes un número y te venta otro, sepa el señor cómo, pero para eso es para lo que sirven. Tú le das un lado o un ángulo y él te arroja lo otro que tú le pidas. Entonces, esto lleva, por ejemplo, menciona Brito y Barbosa, unos investigadores brasileños, a que los chicos les da igual la escritura. A ellos, por ejemplo, les da igual escribir el seno es igual a A sobre B, como el seno de alfa es igual a A sobre B, porque cuando tú les das dos longitudes, a ellos les da igual el ángulo que sea. Ellos van a calcular las longitudes y van a hacer el cálculo que tú les estás solicitando. Entonces, este es uno de los fenómenos altamente reportados y que yo creo no nos extrañaría después de haber pasado por clases de matemáticas, de trigonometría en particular, y además ahora ser profesores, ¿no? Otro fenómeno reportado es la admisión de un significado lineal que refiere a esta problemática que hablábamos recién, justo la que ponía en el centro este problema que les coloqué al inicio, y es que en general se ha trabajado con profesores, chicos de secundaria, de bachillerato, etcétera, profesores en servicio y en formación, y existe una concepción lineal respecto a las relaciones que hay entre ángulos y lados. Es decir, por ejemplo, este es un trabajo que realizó Jacome, un profesor mexicano, con unos profesores de un telebachillerato aquí en México, y él les ponía a medir distancias inaccesibles y quisieran, en este caso los profesores estaban viendo un edificio, y quisieran bosquejos geométricos de las medidas que iban tomando, ¿no? En los bosquejos los profesores, por ejemplo, asocian decrecimiento de 5 grados en las mediciones que realizan con aumentos de la distancia inferior, si se fijan, de 1 metro cada uno. Y ellos no tienen ningún problema con que haya decrecimientos constantes de ambas variables. Que es un poco, sí, es un poco la situación que estábamos viendo hace poco, en la que movemos un ángulo y hay una constante que se va manteniendo, ¿no? En los cambios que produce esto en los lados del triángulo.
si realizamos los cálculos o si hacemos estos dibujos de escala, nos podríamos dar cuenta que eso no puede ser, que eso no tiene sentido. Es más, que si, por ejemplo, el doble, digamos, del ángulo lo pudiéramos calcular conociendo solo uno, es más, no tendría mucho sentido la trigonometría, calculáramos con proporcionalidad. O sea, multiplicáramos por 5 y ya está. Se acabaría, ¿no? La longitud. ¿Para qué existiría, como decía José, entonces la tangente de tal? Si conociendo la tangente de uno solo, podríamos multiplicar y dividir por el múltiplo y haríamos regla de 3 y se acabaría. Entonces, pero al trabajar en este tipo de situaciones en el triángulo, en el cual se hacen cambios en un ángulo o en un lado y se observa qué sucede con la variable correspondiente, eh, parece que existe esta tendencia a responder linealmente y no solo en estudiantes de secundaria, sino de bachillerato e incluso en profesores. Eso es lo que ha encontrado la investigación. Y otro elemento, otro fenómeno, digamos, que a nosotros nos pareció interesante es la separación que existe en la escuela entre la geometría y la trigonometría. Es decir, en la clase de trigonometría parece que no se habla de geometría, a tal punto que, por ejemplo, Montiel 2014 menciona que tanto en las tareas trigonométricas habituales, que son las de la izquierda, yo estoy seguro que aunque ustedes, este es un libro mexicano, pero estoy seguro que sus libros de texto en Costa Rica también tienen este tipo de problemas. Están los tres triangulitos, por ejemplo, no se indica que son rectángulos, no se les pide a los chicos que, como decía José, que se construya algo, que utilicen una herramienta, que nada, los triángulos están dados, son proporcionales de partida, no indica que son rectángulos, pero se asume, porque lo dice, bueno, eh, lo dice como, digamos, la introducción del problema, pero no se enfatiza gráficamente eso, ni tampoco se construye. Y se le pide un lado, la misma maquinita de, te doy 3, tú mira el modelo y aplícalo por aquí abajo. Y los problemas de aplicación son la misma cosa, solo que con una figura en la palmera colocada, en este caso, como el libro de texto que coloca Montiel, en el cual, si se fijan, es un problema que tiene los mismos elementos que el de la parte izquierda, solo que tiene una figura de una palmera colocada encima, literal. Entonces, la actividad matemática es la misma, no involucra cuestiones como medir, como construir, como trazar, reflexionar por qué es importante que sea rectángulo, por ejemplo, o si no fuera rectángulo, si se pudiera hacer ese procedimiento, entre otras cosas. Entonces, esta disociación es un fenómeno bastante reportado, pese a que en la historia nosotros sabíamos que la geometría y la trigonometría habían estado muy cerca. No sabíamos cómo, pero sabíamos que una estaba muy cerca de la otra. Entonces, lo que nos propusimos como para empezar el estudio, la visión que nosotros teníamos es que dado este único uso que hace la escuela como herramienta técnica, es decir, a ti te sirve para calcular una cosa cuando se te da otra, un ángulo o un lado. Entonces, eso provocaba, según nuestra visión, estos otros fenómenos, que no importara si fuera lineal o no, que no porque da exactamente igual si es lineal o no, y da perfectamente igual si te ponen a construir o no, si tú lo que necesitas es, ya te van a dar dos datos y a ti te piden un tercero. Entonces, lo que nos planteamos es, bueno, cambiemos ese uso, pongámoslo a hacer otras cosas con trigonometría, que no solo sea calcular un dato, eh, pongámoslo a hacer más cosas que calcular un dato, pongámoslo a hacer otra cosa más, consigámosle otro uso a la trigonometría y acerquemos la geometría a la trigonometría. Y vamos a ver si eso ayuda a eliminar esta concepción lineal que existe respecto a las nociones trigonométricas, ¿no? Y a la relación entre ángulos y lados. Esa era como la idea básica que teníamos. Pongámoslo a hacer más cosas con eso, acerquémoslo a la geometría y veamos si eso ayuda a que la concepción lineal desaparezca o se vaya conflictuando por lo menos. Que los chicos se pongan en tela de juicio si eso es cierto o no. Entonces, esa era como la idea que teníamos al empezar el estudio. ¿Cuál es el problema? Que para verificar esta hipótesis o para probar esta hipótesis, teníamos que responder algunas cosas. Por ejemplo, ¿quieres hacer otros usos? Bien, chido, diría el mexicano. Pero ¿qué otros usos vas a poner? Si no es solo para calcular un dato, ¿qué más vas a ponerlos a hacer? ¿Para qué sirve la trigonometría? Si no es para solo hacer un cálculo cuando me dan dos datos de partida como hace la escuela. La segunda pregunta era, bien, ¿no quieres acercarlo a la geometría? Está bien. Pero, ¿a qué nociones y procedimientos geométricos? ¿Qué parte de la geometría te sirve? ¿Te sirve la elipse? ¿Qué te sirve para trabajar con trigonometría? Y tercero, ¿cómo lo acercamos? O sea, bueno, los leí en sentido contrario, pero es ¿a qué elementos geométricos lo vas a acercar y cómo lo vas a hacer? Entonces, era importante para nosotros, dado que queríamos acercar la geometría,
decidir eso, qué geometría, qué parte de la geometría íbamos a utilizar, o cuál era la necesaria, y cómo lo íbamos a hacer, cómo lo íbamos a acercar. Dados, al responder estas preguntas, podríamos entonces probar la hipótesis, que era tener otros usos, acercarlo a la geometría, y la pregunta era, ¿eso ayuda a eliminar este significado lineal? ¿O ayuda a sobrepasarlo de alguna manera? Entonces, lo que fuimos a hacer a la historia fue justamente respondernos esas tres preguntas. ¿Qué otros usos tenía? ¿Qué geometría? ¿Y cómo acercamos esa geometría? Son las tres cosas que nos íbamos a preguntar. Porque sabíamos que en la historia, como no es, la historia sí pretendía responder a un uso práctico, no a la escuela. No estaba pensado en ese momento para responder un examen de admisión, sino era la humanidad resolviendo problemas cotidianos, puede ser, o bien profesionales, pero era un uso real, digamos, de la matemática, en la cual se fue dando la construcción de estas nociones. Entonces nos fuimos a la historia a buscar ahí la respuesta a esas preguntas. ¿Qué usos tenía la trigonometría y cómo estaba relacionada la trigonometría y qué nociones trigonométricas estaban allí involucradas? Para esto utilizamos, bueno, como base teórica, la teoría socioepistemológica. En particular, bueno, además de la visión teórica que nos ofrece a través de sus principios, una herramienta metodológica, teórico-metodológica, que se propone, que se llama problematización de las nociones trigonométricas, que se basa en dos momentos, uno de historización, denominado historización, y otro de dialectización. La historización refiere justamente a ir a la historia a buscar algunos usos, significados u otros elementos que pudieran venir a la escuela para, en una segunda etapa de dialectización, verlos funcionar en la escuela. La hipótesis básica de la, digamos, de esta herramienta teórico-metodológica es que los usos que hay en la escuela son conflictivos con, por ejemplo, este significado lineal que vive en la escuela es conflictivo en nuestro caso. Entonces lo que queríamos era, a través de una historización, buscar otros usos que ya no están en la escuela, que se perdieron en el tránsito de la construcción de la noción matemática en la historia a la escuela, irlos a encontrar y traerlos a la escuela para ver cómo ayudan a la construcción de más significados o de significados más robustos. Por eso tiene esos dos momentos: historización, el análisis histórico desde una visión sociocultural, y la dialectización, que es esta en la que vamos a poner esos usos a la escuela o a un ambiente profesional u otro espacio para ver qué efectos tiene el cambiar los usos de esa noción. Esto era básicamente lo que íbamos a hacer. Me voy a centrar sobre todo en esta parte de la historización, que realizamos a través de una metodología denominada análisis de contenido, que permite tomar un documento y analizarlo, teniendo en cuenta que este se desarrolla en un contexto histórico particular, etc. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tuvimos que determinar a dónde íbamos a ir a buscar esos usos, a qué punto histórico, a qué documento, a qué libro. Dos, tuvimos que ver qué versiones de ese libro estaban disponibles, en qué idiomas, dónde las encontrábamos, etc. Tres, hicimos lecturas de esos documentos para empezar a seleccionar cuál nos servía y cuál no. Hubieron algunos de los documentos que los leímos y nos dimos cuenta que no tenían información de lo que nosotros buscábamos, entonces los fuimos descartando y seleccionando el que sí iba a ser, digamos, nuestro centro de trabajo. Y luego el análisis del documento lo hicimos, como mencionaba, a través de esta herramienta, el análisis de contenido, y en correspondencia con esta visión social que teníamos de la construcción de la matemática, desde dos puntos, digamos, o de dos ópticas. Una, desde lo contextual, es decir, el ambiente que rodeaba la construcción de esa obra matemática. Y dos, el textual, es decir, el análisis de lo que decía la obra de texto. Entonces, para cada una de esas teníamos un procedimiento específico, y luego hacíamos una fase de interpretación o inferencia que lo que pretendía era responder a las tres preguntas de partida que nos habíamos hecho respecto a qué usos tenía en ese momento la trigonometría, qué geometría estaba involucrada y cómo estaba involucrada. A eso es básicamente lo que íbamos a responder con eso, con este procedimiento. Reitero, esta parte es la que fue la forma en que llevamos a cabo esta historización, que es la primera etapa. Y fue un análisis de contenido, que es una estrategia muy general, metodológicamente hablando, para el análisis de textos, usualmente cuando se quiere considerar el contexto en el que este documento se produjo. Como ya adelantaba Rodolfo, nosotros nos fuimos particularmente a estudiar, después de este análisis histórico que hicimos, bueno, de esta búsqueda inicial en la que buscábamos dónde empezó la trigonometría, dónde se creó, etc.
nos enteramos de que la bibliografía lo que decía es que el Almagesto de Ptolomeo es la obra más antigua, digamos, que tenemos, donde consideramos nace la trigonometría. Como ya adelantaba también, nos fuimos a estudiar no solo el documento, que pudimos encontrar algunas obras en latín, habían traducciones al español, habían en árabe, etcétera, sino que también tuvimos que estudiar el contexto en el cual se produjo, porque si no corremos el riesgo de ir a verlo con nuestros ojos y ver cosas ahí que el autor no quería decir, cosas que el autor no estaba viendo, o perder de vista las que él sí estaba viendo, dado que las vamos a ver con nuestros ojos, digamos, con la matemática de ahora. Entonces, si vamos a querer ver seno, coseno, tangente, no lo vamos a encontrar, porque esos grafos son relativamente muy jóvenes en comparación con la obra histórica que vamos a analizar. Entonces, analizar el contexto nos ayudaba a saber qué matemática estaba usándose en el momento, cómo se escribía esa matemática, cómo se comunicaba, quién era Ptolomeo, por ejemplo, dónde se formó, con quién tenía relación académica Ptolomeo, entre otras cosas. Y luego ya podíamos hacer el análisis de la obra ya con unos lentes más cercanos a los que hubiera tenido Ptolomeo o un contemporáneo de él a leer su obra. Como parte de los resultados, el análisis contextual, por ejemplo, el análisis del ambiente, digamos, en el que se construye la obra, nos hizo conscientes de que desde los egipcios la astronomía, que es el trabajo al que se dedicaba Ptolomeo, era una herramienta fundamental para las civilizaciones, dado que, por ejemplo, se reporta que en Egipto habían, al estar al lado de un río como el Nilo, habían inundaciones constantes y esto tenían, digamos, cierta asociación con el movimiento de los astros. Ellos se dieron cuenta por observación que había cierta regularidad y cierta asociación con el crecimiento de la luna, las mareas, entre otras cosas. Estos fenómenos entonces para ellos podían ser predecibles a través de empezar a grabar cosas, empezar a anotarlas. Particularmente los babilonios, como se muestra en la tablilla de la derecha, son históricamente famosos por hacer tablas en las que reportaban, por ejemplo, las crecidas de los ríos, movimientos que habían en los mares, entre otras cosas, los movimientos de los planetas. Ellos se dieron cuenta, por ejemplo, que con simple observación, se dieron cuenta que habían 5 puntos en el cielo que se movían de forma rara. Todas las estrellas se movían durante la noche de forma paralela, digamos, como si fueran un telón. Pero habían 5 puntos que se movían raros, a los cuales denominaron errantes, que después se tradujo para nosotros como planetas. Y tomaban nota de este tipo de cosas, cómo se movían, hacia dónde se movían, les asociaron nombres mitológicos, toda una cosa, ¿no? Construida alrededor de estos elementos. Más adelante, con la llegada de los pueblos griegos, se empezaron a hacer otro tipo de preguntas. Ya no solo importaba el cómo, porque ya lo manejaban un poco, sabían dónde iba a estar cierto planeta en tal momento. Lo que importaba para los griegos era contestarse el por qué se movían así, cómo estaban estructurados, de qué eran, qué mantenía eso moviéndose y moviéndose de esa manera. Entonces los griegos empezaron, más allá de predecir, estaban interesados por explicarse cómo se movían, por qué se movían de esa manera, y para eso dieron varias explicaciones. En el tiempo de Ptolomeo, la visión que se tenía, bueno, y esta visión duró casi 2000 años, es la que ahora denominamos como visión aristotélica del universo, que es con la que Galileo Galilei va a pelear más adelante con otros astrónomos. Pero en el 100 después de Cristo, esta era la visión, digamos, dominante. Todo mundo creía que, así como nosotros creemos cómo se mueve el universo ahora, esa es la visión que ellos aceptan en este momento. Para ellos, la Tierra estaba compuesta de 4 elementos, que eso explicaba que tenían pesos relativos y propiedades particulares, y eso explicaba cómo se comportaba la Tierra. Y habían además 5 cuerpos flotantes, que eran la Luna, Mercurio, Venus, etc., hasta Saturno, y luego había un telón, una última esfera, que era la de las estrellas fijas, que como mencionaba yo, era el fin del universo, ¿no? Ahí estaban como clavadas las estrellas, y esta se movía de forma uniforme durante la noche. Si pueden ver, eso explicaba más o menos por qué los planetas se movían de otra manera y el telón se iba moviendo de forma uniforme para ellos. Reitero, esta cosmovisión era una estructura completa de creencias articuladas que explicaban naturalmente el universo para ellos. Así que, de tal manera que no era la verdad indiscutida como es la nuestra ahora, hasta que venga otro Einstein y nos diga que todo eso es relativo. No obstante, algunos astrónomos
en particular de la escuela de Ptolomeo, se empezaron a dar cuenta que tenía ciertos problemas esta visión. Por ejemplo, si la Tierra estaba colocada en el centro de esta esfera de estrellas que ellos consideraban era el límite del universo, y los planetas se movían de forma circular y uniforme alrededor de la Tierra, algunas cuestiones como las estaciones que ellos ya sabían que se producían porque la Tierra estaba a diferentes longitudes o a diferentes distancias del Sol, la longitud de las estaciones, por ejemplo, debería ser la misma, como en el diagrama de la izquierda. E incluso las estaciones, si lo consideramos que es por la cercanía, no tendría mucho sentido si ese fuera el modelo. Entonces empezaron a plantear modelos como el de la derecha, en el que la Tierra no esté en el centro del universo, sino un poco hacia un lado, ¿no? Eso explicaría por qué las estaciones no duran lo mismo, por ejemplo, y explicaría que las estaciones existieran. Cuando el Sol está más lejos, es más frío, y cuando el Sol está más cerca, claro, sumado a la inclinación de la Tierra y otros elementos, este posicionamiento explicaría el por qué existen las estaciones y por qué duran lo que duran. La pregunta del millón era, bueno, ¿y a qué distancia del centro del universo estamos si no estamos en el centro? Y ese fue el problema. Ahí fue donde comenzaron los problemas para Ptolomeo y esta gente. Porque Ptolomeo se dio cuenta que, dadas que ellos tenían medido las estaciones del año, sabían cuándo empezaba uno y terminaba otro, y cuándo iba a empezar a hacer frío, cuándo iba a empezar a llover. Él hizo los cálculos y se dio cuenta que podía calcular la longitud de OC, por ejemplo, porque son arcos de circunferencia, y él conocía cuánto medía, digamos, del punto aquí de verano hasta el otoño, hasta el invierno, hasta la primavera, y él conocía esos arcos. Podía calcular, digamos, el ángulo central que escribe a O', O, por ejemplo. Él lo podía calcular fácilmente con los datos empíricos que tenían. Es decir, que si divide a la mitad esa longitud, podría encontrar la longitud verde, esta que se muestra aquí. Lo mismo podría ser con el verano y el B' que se marca en la figura, dado que era la mitad de esta cuerda, que también podía calcular dada las mediciones empíricas que tenían de las estaciones del año. Es decir, que con teorema de Pitágoras él podría calcular la distancia que hay del centro del universo a la Tierra. ¿Cuál era el problema que él tenía? Que no tenía una herramienta que le permitiera asociar ahora ese ángulo central con esa cuerda. Es decir, él podía calcular cuánto es el ángulo. Incluso él realiza el cálculo de ese ángulo, pero no tiene una herramienta que le diga, este es el ángulo, ¿cuál es la cuerda que le corresponde a ese ángulo? Es decir, las Casio no se habían inventado todavía, y ese era el problema que tenía Ptolomeo en ese momento. ¿Cómo asocio una cosa con la otra? Yo tengo los ángulos centrales, pero ¿cómo sé cuánto mide esa cuerda? Que es un poquito el problema que les estaba poniendo al inicio, si se acuerdan, si se fijan. Les doy un ángulo, pero díganme, sin una Casio, ¿cuánto mide el de enfrente? ¿Cuánto mide el ángulo de enfrente? Entonces, esto era el estudio histórico que realizamos. Si se fijan, no hemos leído la obra todavía. Hicimos todo el estudio de alrededor de por qué la astronomía, qué estaba intentando resolver la astronomía, con qué herramientas contaba, etc. En este sentido, el análisis contextual nos ayudó a darnos cuenta que la necesidad que enfrentaba Ptolomeo en ese momento era medir indirectamente distancias en el contexto del círculo. Es decir, yo tengo un ángulo, pero necesito medir aquel de allá que no puedo acceder a él. ¿Cómo lo mido? Si no puedo y si solo tengo un ángulo. Esa era la pregunta, digamos, que los astrónomos enfrentaban en ese momento. Y fue lo que el análisis histórico nos hizo conscientes. Si se fijan, ahí hay un uso interesante, que no refiere a te doy dos datos y dame un tercero. Refiere a un problema empírico mucho más complejo. Posteriormente hicimos el análisis de la obra sección por sección, y fuimos haciendo un análisis detallado de las construcciones geométricas y de las demostraciones matemáticas que Ptolomeo hace en la obra para responder este problema entre asociar las longitudes y las cuerdas. Lo que Ptolomeo hace es construirse una tabla. No sé si ustedes en algún libro viejito de cálculo se han encontrado tablas trigonométricas al final. Pues básicamente eso fue lo que hizo Ptolomeo. Dijo, para 1 grado la cuerda mide tanto, para 2 grados mide tanto, para 2 grados y medio mide tanto, etcétera, hasta llegar a 180 grados. Eso lo hizo mediante muchísimos elementos geométricos. Algunas ya se conocían, por ejemplo, las cuerdas de los polígonos regulares más famosos ya estaban incluso en Euclides en la época de Ptolomeo, pero algunos otros los tuvo que construir mediante algunos métodos geométricos. Les voy a comentar rápidamente este del centro, por ejemplo. Ptolomeo ya conocía, Ptolomeo construye un semicírculo y dice, voy a utilizar como unidad de medida 120, el diámetro de mi
de este semicírculo va a medir 120. Es un número que él elige aleatoriamente porque le ayuda a hacer muchos múltiplos con números enteros. Puede ser cualquier número, él podría escalar eso después y no pasa nada. Y dice, si esto mide 120, la cuerda que se corresponde con 36 grados, que es un polígono regular que estaba en Euclides, mide entonces 37,455 en números babilónicos, sexagesimales. Ahora, yo no sé cuánto mide la de 144, que es la que complementa el triángulo en ese caso. Pero sí sé, dice él, que si trazo esa línea, ese necesariamente tiene que ser un triángulo rectángulo, porque es una de las proposiciones de Euclides, que si un triángulo está inscrito en una semicircunferencia, ese naturalmente tiene que ser, obligatoriamente tiene que ser un triángulo rectángulo. Entonces dice él, como conozco el 120 y sé que este mide 37,455, hace el cálculo mediante teorema de Pitágoras. Y así lo puede hacer con muchas cuerdas. En lugar de la de 36, pone otra que conoce y ya conoce otra cuerda más, que es la suplemento, digamos, de la cuerda que conoce. Entonces, mediante estos métodos geométricos, él va encontrando las cuerdas de todos los ángulos, reitero, entre 1 y 180, con diferencia de medio grado. La de 0,5, la de 1, y así va construyendo una tabla que ahora sí le permita, dado un ángulo, conocer la cuerda de enfrente. Entonces, hace 4 métodos similares. Uno de los métodos es este de la derecha, en la cual calcula el ángulo de 0,5 y el de 1, que es la última proposición que realiza, y con eso construye su tabla. Al interior de cada una de estas construcciones y métodos que realiza, va utilizando la geometría de diferentes formas, que era una de las preguntas que nos interesaban, si lo recuerdan. Para empezar, hace construcciones, como les mencioné, por ejemplo, en el caso de la demostración de en medio que les comentaba recién, hace un semicírculo que le da ciertos tamaños, ciertas dimensiones, que las coloca estratégicamente. El 36 tiene que estar ahí sobre la diagonal, sobre el diámetro del semicírculo, porque le es conveniente para lo que va a hacer, por ejemplo. Luego las utiliza como herramientas teóricas porque hace una demostración de que hay una relación ahí. Y por último, las utiliza como herramientas aritméticos algebraicas, dado que necesita hacer los cálculos para saber cuánto mide la cuerda, ¿no? Porque al final de cuentas a él le interesa construir una tabla. El producto que obtiene es esta tabla de la izquierda. Esa es una versión en latín que existe del libro. Como les comentaba, esta tabla no es tan rara. Incluso creo que por acá tengo un libro viejo que quizás las tenga. Aquí están, por ejemplo. Creo que estas no son las de... Aquí están. Por ejemplo, vamos a ver si las pueden ver. Son estas tablas que las traían los libros de cálculo. Este es de trigonometría en particular. Pero las traían para que tú puedas ahora ya no hacer todo este trabajo que hizo Ptolomeo, sino que ya está la tabla. Esta tabla que construyó Ptolomeo en el 100 después de Cristo tenía 7 unidades de certeza respecto al cálculo que hacemos actualmente con nuestra calculadora casa, así que era espectacularmente buena. Entonces, digamos que esta fue la herramienta que él construyó. Una tabla que le permitía a él, conociendo un ángulo, saber la cuerda, o viceversa, de la cuerda, conocer el ángulo al cual estaba asociado, al cual se correspondía. Posteriormente, esta evolucionó en unas tablas que ahora ya no se encuentran en los libros, sino que ahora existe la Casio, que tampoco sabemos cómo se construyeron esos números, porque nadie nos lo explica tampoco, pero que, digamos, sustituye la herramienta tecnológica en ese sentido. El análisis textual, entonces, nos hizo conscientes de que Ptolomeo utilizaba la geometría en su libro y para construir esta tabla de 3 formas como herramientas de construcción, que reitero es cuando empezaba a colocar figuras geométricas en cierta posición estratégica, con cierta maña, diría en mi país, como herramientas teóricas para probar que entre esos elementos geométricos hay cierta estructura, cierta organización y ciertas propiedades, y 3 como herramienta aritmético-algebraica para hacer un cálculo, para al final de cuentas decir, esta es la cuerda que andaba buscando. Sumo esta cuerda a la tabla, sumo esta otra, sumo esta otra. A este uso de esas 3 le llamamos en la investigación trabajo geométrico, dado que era el trabajo geométrico que Ptolomeo realizaba, no tiene mucha magia el término. Así que en síntesis, uniendo, digamos, el análisis textual y el contextual, nos dimos cuenta de que la medición indirecta de distancia en el contexto del círculo era el escenario o el uso
que tenía la trigonometría cuando se inventó, y que para eso el trabajo geométrico, estos usos que mencioné, sobre nociones geométricas como el círculo, que ya vieron que era la base con la que Ptolomeo trabajaba, el triángulo rectángulo y la proporcionalidad eran los objetos geométricos básicos. Si se fijan en estas dos párrafos, están un poco las respuestas que venimos a buscar, que reitero, estaban orientadas a qué uso, a qué geometría y cómo acercamos esa geometría, para qué servía la geometría cuando se construyó la trigonometría. Ahora bien, después de ese análisis histórico, entonces estábamos en condiciones de volver al aula, de probar nuestra hipótesis, de ver si llevando esto al aula podíamos entonces empezar a confrontar el significado lineal que había y hacer algo más que eso, ¿no? Algo más, un significado más robusto al trabajar con chicos. En particular, trabajamos en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en Honduras, la universidad de la que yo soy egresado. Trabajábamos con chicos que iban a ingresar al curso de trigonometría en un espacio extra clase, y construimos una situación como esta, en la cual ellos encontraron, al llegar al aula, 3 objetos y un punto marcado como X, y se les dio un transportador y un láser. Y se les pedía que calcularan el ángulo de separación y que calcularan entonces, con esa aproximación, la longitud. Se les decía que la longitud de los 3 objetos a X era la misma y que era 3 metros en ese caso. Y se les pedía que aproximaran el ángulo y que luego calcularan entonces cuánto es la distancia entre A y B y entre B y C. Ese era el problema, digamos, la situación problema que les colocamos. Tenía 3 etapas de trabajo. En la primera les decíamos, resuélvanlo como ustedes quieran. Utilicen las herramientas matemáticas que ustedes tienen disponibles, las que gusten. Podían revisar en internet, podían utilizar calculadora, podían utilizar lo que quisieran. Luego tenían que construir un modelo a escala que se les pedía explícitamente, un poco lo que mencionaba José. Tenían un set de herramientas geométricas y se les pedía que hicieran ahí construcciones, las que quisieran, para ver si les ayudaba a resolverlo también. Y ya luego tenían 2 bloques de trabajo que nosotros habíamos diseñado, digamos, para fijarnos en cositas específicas. En términos muy generales, lo que observamos es que el significado lineal que habíamos reportado vuelve a aparecer. Por ejemplo, un grupo de los chicos lo que hizo fue llevar el modelo a un triángulo rectángulo, porque se dio cuenta que, bueno, en la medición les resultó que un ángulo medía 15 y el otro medía 75, entonces lo que hicieron es hacerlo como triángulo rectángulo, pese a que se les había dicho que los 3 objetos estaban a la misma distancia del vértice. Calculan la hipotenusa y luego lo dividen entre 6. Es decir, tú tienes la hipotenusa y lo divides entre 6 porque el ángulo es un sexto. Y después calculan en los 5 sextos restantes y dicen que AB mide 0.70 aquí en la parte inferior y que BC mediría 3.54, que es 5 sextos de la hipotenusa en ese caso. Eso es una estrategia de resolución que se basa, además de llevar el modelo a un triángulo rectángulo aplicándolo un poco, se basa en la concepción lineal que se tiene entre ángulos y longitudes, por ejemplo. Hay un significado aritmético que habíamos identificado que refiere a que los chicos necesitan el triángulo rectángulo. Si no hay un triángulo rectángulo, toda la concepción de la geometría que tienen, de la trigonometría, perdón, no les es muy útil. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el modelo que estaban construyendo los chicos, están colocando un ángulo recto, perdón, aquí por el vértice B, que no tiene cabida que esté ahí porque las 3 longitudes miden lo mismo, pero lo están buscando porque la tangente igual al opuesto sobre la hipotenusa que escriben del lado izquierdo no les sirve para nada si no tienen un triángulo rectángulo en algún lugar, que casi siempre viene dado, pero aquí no saben dónde encontrarlo, porque no está explícitamente en el modelo. Entonces, eso fue algunas de las cosas que observamos. En la segunda parte, cuando nosotros ya les pedíamos hacer cosas, les pedimos 3 cosas en particular. La primera es que pensaran en el problema con un ángulo cualquiera, con casos hipotéticos del ángulo. Por ejemplo, en el caso que fuera 60. Y todos decían, no, pero es que si el ángulo fuera 60 es muy fácil, porque sería equilátero y entonces mediría 3 metros obligatoriamente el lado que estamos buscando. Tendría que. Y esas las resolvían muy fácil. Les preguntamos por 90, por 60, por 180, las resolvían facilísimo. No, para 180 tiene que medir 6 metros porque es una horizontal. Y para 90 por teorema de Pitágoras. Y lo calculaban como muy fácil. En el segundo momento les pedíamos que pasaran entonces de una que conocían a una más complicada. Por ejemplo, ya sabemos que si mide 90, mide tanto, ¿no?
lo calculaban ellos por teorema de Pitágoras sin ningún problema. ¿Qué pasa si es 45? Que es el problema que nosotros les pusimos a ustedes. Y un grupo de chicos logró construirse un método para eso, que es este que está aquí en la parte superior derecha de sus pantallas. Los chicos lo dividen por la mitad, introducen un ángulo recto porque ellos dicen, si yo lo divido a 45, naturalmente el ángulo que me queda en medio tiene que ser rectángulo, y ahí empiezan a hacer juegos con triángulos rectángulos. La hipotenusa la calculan, la dividen a la mitad, y dicen, conozco este que mide 3, que es la base, conozco la mitad de esta hipotenusa, entonces puedo calcular este como apotema que queda aquí, digamos. Para los 3 metros que mide el nuevo, me queda tanto, y empiezan con otro triángulo rectángulo y hacen el cálculo. Al final logran calcular la cuerda con ese juego de triángulos rectángulos. Aquí realizan los cálculos y al final hacen el cálculo final. Pero después dicen, pero no nos sirve porque nosotros partimos del de 90 y encontramos el de 45, pero no nos están pidiendo el de 45, sino el de 15 y el de 75, que eran los ángulos que medimos con el aparato que tenían ahí en el suelo, ¿no? Pero unos chicos se dieron cuenta que podían utilizar ese mismo método partiendo del de 60, podían calcular el de 30, por ejemplo. Y después del de 30, podían calcular el de 15, que sí era uno de los que se les preguntaba. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte inferior derecha, los chicos hacen el cálculo con ese mismo método de dos triángulos rectángulos, de dividir, perdón, el triángulo rectángulo a la mitad y luego construir un nuevo triángulo rectángulo. Logran pasar del ángulo de la cuerda de 30 a la de 15, perdón, de la de 60, que era una de las que le habíamos preguntado aquí en la actividad de la izquierda. Pasan a la de 30 y de la de 30, con el mismo método, pasan a la de 15 y calculan la de este lado. Vean que este fue el trabajo, digamos, que ellos realizaron al final de cuentas en la situación y resolvieron parcialmente la situación problema después de todo este proceso y toda esta discusión que se llevó a cabo. En medio hubo muchísimas reflexiones. Por ejemplo, si tú ya conoces uno como la de 60, ¿por qué no calculas la de 15 dividiendo? Se dieron cuenta de que no era tan fácil, de que no se podía hacer. Ellos hacían el cálculo y decían, no, pero es que esto no sale. ¿Por qué? Porque les pusimos a compararlas. Le decíamos, compara la de 90 con la de 180. 90 es la mitad de 180, pero no es la mitad de la cuerda. ¿Qué pasa con el de 60? Es un tercio que la de 180. Divídelo en 3 y ¿cuánto es la de 180? Y lo comparaban. No, pero tampoco es un tercio. Incluso este es 3 y la de 180 es la mitad y aquí es un tercio. Entonces se les voló la cabeza comparando las cuerdas. Entonces se dieron cuenta que ocupaban algo más complejo para calcularla que hacer la división o la regla de 3. Y por eso hicieron todos estos métodos. Bien, para cerrar un poquito, las reflexiones finales a las que llegamos después de estas dos partes de investigación, vieron que tuvimos un análisis histórico donde fuimos a buscar estos usos de la trigonometría, estos elementos geométricos y cómo se usaban. Y esta segunda parte, que es dialectización, donde llevamos estos elementos históricos a una situación de aula y vemos cómo funciona, nos hizo conscientes de que lo trigonométrico que está en la relación ángulo-longitud no se estudia o no se analiza en la trigonometría escolar. Nosotros denominamos lo trigonométrico justamente a ese estudio explícito de la relación que existe entre el ángulo y la longitud, que siempre pasa desapercibido porque, como se pueden ver en la tarea trigonométrica escolar que tenemos representada en la derecha, los triángulos ya están dados, con las longitudes ya dadas, nunca se nos ha pedido cambiar un ángulo y ver qué pasa cuando cambie. Es decir, el ángulo siempre es fijo, si se fijan. Entonces, por eso, cuando yo les coloqué la situación de la izquierda, Fabiola estará muy tranquila ahora porque ya les puse juntos las dos y ahí sí se nota que es más que el doble. Cuando te piden hacer ese tipo de tareas, no sabes cómo atenderlo y lo más natural es responderlo con la linealidad por un modelo muy simple, en primer lugar, me imagino. Eso también es un tema de discusión, pero es fácil responder que es el doble, pero el punto importante es que se responde el doble porque no se ha estudiado que eso no es el doble, no es lineal, no es proporcional, no es cuadrático, no es cúbico, no es polinómico incluso, es trigonométrico. Si eso fuera polinómico, existiera una y igual a x cuadrado que nos dice cómo encontrar eso, pero no lo existe, existe seno, coseno y tangente. ¿Por qué? Porque esa relación es estrictamente trigonométrica. No existe otra forma de llegar a esa resolución si no es a través de una herramienta trigonométrica o de herramientas físicas, como mencionábamos con José, como hacer, que nos dan una aproximación en realidad, no un cálculo,
como un modelo a escala, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que esa relación no se analizaba y que por eso salía lo trigonométrico. Que si nosotros los poníamos, como hicimos con los chicos, bueno, fíjate en el de 60. ¿Y cuánto es el de 60? No, es fácil. Ok. Fíjate en el de 90. Ok. Fíjate en el de 180. Compáralos ahora. Ah, mira que no es proporcional. No es proporcional. Tienes el de 180 que no es un tercio que el de 60, por ejemplo. O que no es la mitad del de 90. Entonces, o no es el doble que el de 90. Entonces, y esto, no estudio, es porque está centrado en estudiar qué pasa cuando ya la proporcionalidad está dada, y eso sí es proporcional. Si tú mantienes el ángulo constante, naturalmente lo que deviene es proporcional. Y de ahí en adelante tú aplicas la proporcionalidad y la regla de 3 y funciona. Pero de partida no se estudia la relación trigonométrica. Entonces la trigonometría no tiene como mucho lugar. A eso le denominamos lo trigonométrico y su ausencia en las tareas trigonométricas escolares habituales. Y por eso les coloqué al inicio este problema para que conflictuarlos un poquito, para que se dieran cuenta que en todos los años que vamos trabajando no nos han puesto un problema de ese tipo usualmente. Otra cosa que nos hizo, que nos llamó muchísimo la atención, que el involucrar procesos de construcción, de trabajo geométrico, de argumentación y prueba, entre otras cosas asociadas al trabajo con geometría, enriquecía muchísimo los conocimientos de los chicos. O sea, vean la cantidad de trabajo geométrico que demanda la tarea trigonométrica habitual, la de la izquierda. Nulo. Ya los triángulos están dados, ya las características geométricas están ahí, las medidas están todas dadas, solo para que apliques la fórmula, etc. En el lado derecho no, ellos tenían que inventarse cosas, convencer a sus compañeros de que eso era cierto y de que eso funcionaba, entre otras muchas cosas. Para empezar, no hay un camino dado, no hay una fórmula que resuelva. Ellos tenían que inventarse ese camino, y en el camino, en ese trayecto, ellos iban explorando cómo era esa relación. Y ellos se iban construyendo un significado para esa relación entre los ángulos y los lados en un triángulo rectángulo. Entonces, vimos mucho potencial en involucrar este tipo de situaciones, dado esta complejidad de conocimientos previos, particularmente de herramientas geométricas, que se involucran al trabajarlos. En síntesis, la investigación histórica que realizamos nos permitió identificar un uso germinal para las nociones trigonométricas, que es la medición indirecta de distancias, y nos hizo conscientes de los 3 momentos, digamos, que utilizó Ptolomeo para trabajar, para construir su tabla trigonométrica, y el rol que jugaron las nociones como el círculo, el triángulo rectángulo y la proporcionalidad en esta construcción. Digamos que esos fueron los elementos que fuimos a traer a la historia y que nos resultaron útiles para trabajar con trigonometría al volver después al aula de clases y intentar conflictuar un poquito este significado lineal que surge producto de no analizar de qué naturaleza es esa relación. Los escucho, chicos, sus preguntas, dudas. Muchísimas gracias, Gerardo, Quejas. por la presentación. Ahorita vamos entonces a dar espacio para que los chicos puedan preguntarte y bueno, agradecerte por ese espacio reflexivo. Adelante, chicos. Sí, yo tenía una duda. Con respecto a la primera situación, un problema que vos les pusiste a los chicos, yo tenía curiosidad a la hora de por qué un láser y por qué, digamos, yo me imagino que eso ocurría todo el aula, los puntos y la cruz y todo eso. ¿Esa escogencia, esa situación, tiene alguna relación con lo estudiado en la historia o por qué? No, ese es un tema interesante, porque hay varias formas de llevar la historia al aula. Depende del objeto matemático y los chicos con los que vayas a trabajar. Por ejemplo, la idea inicial era hacerlo con una medición de verdad inaccesible, porque si ellos hubieran tenido 1 metro, hubieran podido medir, ¿no? Básicamente la situación. Hubiera sido más interesante, por ejemplo, haberlo hecho entre 2 edificios, por ejemplo, que no se pueden medir o que atraviesan, que algo se les atraviesa, etc. Las condiciones en la universidad y en Honduras en particular en esa época no estaban como para eso. Habían marchas en todo lado y el sistema social estaba como un poco complejo, como casi siempre en Honduras. Entonces tuvimos que hacerlo en un espacio cerrado, por eso tuvimos que como sintetizar la situación. Y la otra era que ponerles el problema original de Ptolomeo, o sea, explicarles todo esto de la cosmovisión y ponerles el cálculo de la longitud de los planetas, etcétera, tampoco era una cuestión tan viable, dado que
nos demandaba muchísimo tiempo y muchísimas cosas que le tenías que explicar al chico. Imagínate explicarle una cosmovisión diferente para poder introducir un problema. Era también bastante impráctico. Entonces, por eso decidimos colocar un problema casi escolar, o sea, muy sintético, pero que tenía la particularidad de que ponía en el centro el estudio de la relación entre un ángulo y la longitud. Esa era la variable que no íbamos a mover. Esa es para lo que nosotros era fundamental. Yo te voy a dar un ángulo y te voy a pedir una longitud y te voy a asegurar de que las distancias son las mismas, que era lo que tenía fundamentalmente el problema de Ptolomeo, digamos. Quitando los planetas, quitando estos elementos, nos habíamos dado cuenta de que eso era el centro. Lo pudimos haber hecho con, reitero, edificios, con medidas de verdad inaccesibles, como eso, medir la distancia entre dos edificios desde la cual se asegura una equidistancia, pero no era posible hacerlo, entonces lo tuvimos que llevar a esa situación. Fue una cuestión como de contexto y de también elección de no llevar el problema original, dado que para este tópico matemático en particular no es tan viable explicar toda una cosmovisión y toda una obra de Hiparco y de otra gente, incluso astrónomos anteriores, para poder desarrollar solo un problema matemático. Entonces tuvimos que como llevarlo a lo más esencial y adaptarlo a un problema que pudiéramos y hacer en el contexto que teníamos con los chicos. No sé si con eso te respondo, Luis. Sí, claro, porque de hecho, ya de manera de comentario, digamos, es muy interesante porque, digamos, los chicos a veces creen que eso nada más es como un papel y me lo están preguntando y digamos, esas situaciones como que los hacen más contextualizar la matemática en algo real, ¿verdad? Digamos, esos son problemas incluso de ingeniería. Entonces me parece muy interesante ese aproximamiento y esa aproximación, perdón, y por qué lo eligieron. Estoy muy Sí, satisfecho con la respuesta. Sí. y lo que llamas es, lo que mencionas me llama mucho la atención porque justamente tenemos la idea, bueno, que en algún momento lo haré, de trabajar este problema, por ejemplo, el original lo puedo trabajar con estudiantes de astronomía, el original lo puedo trabajar con topógrafos, porque los topógrafos hacen eso todos los días. O sea, esto de medir distancias, ellos lo hacen con un aparato, claro. Pero, por ejemplo, estudiar con ellos esta medición indirecta que realizan sería una belleza. Entonces, depende también con quién lo vas a trabajar, te puede llevar unas u otras cosas de la historia. En este caso, dado la población y el contexto que teníamos, tuvimos que hacerlo como muy esencialista, digamos, el problema, llevarlo como a sus elementos mínimos, pero eso depende también de las circunstancias y depende de los chicos con los que vayas a trabajar. Entonces, eso es lo que pudimos hacer en esta ocasión. Claro, sí. Sí. Fabiola. Sí, justamente eso que mencionaba usted, bueno, usted habló de que implementaron esto con personas de universidad, ¿correcto? Sí. Bueno, no sé cómo es la carrera de ustedes. En el caso de nosotros, el enfoque es más a secundaria. Entonces yo ahorita me ponía yo a pensar que llegar uno y poner o implementarlo en secundaria, o sea, serían como interesantes los resultados para ver el pensamiento que ellos van a realizar o lo que ellos van a hacer, porque vean, o sea, viendo todos estos análisis que hicieron estudiantes de universidad, no sé de qué año son, en el caso acá en Costa Rica, ya lo que es trigonometría no se aborda en el colegio. Entonces, bueno, hasta cierto punto, no sé. Creo que cuando yo salí, yo no vi trigonometría, o sí, ya ni me acuerdo. Sí se ve en noveno año. Pero se ve muy básico. O sea, se ve como Casi ley nadie de se senos. acuerda, ¿eh? Se ve Sí. como ley de senos. Sí, se ve la parte de las razones trigonométricas, cálculo de ángulos, de lados, pero ya en sí la parte de funciones trigonométricas se descartó por completo del programa de Ajá, estudio. Sí, solo se ve correcto. resolución de triángulos, creo, con razones trigonométricas, incluso en algunos lugares solo las básicas, solo seno, coseno y tangente. No se Ajá, meten siquiera a las otras. ajá, por eso hacía esto, porque justamente yo le estaba dando unas tutorías a un señor de universidad y era todo esto de problemas trigonométricos. Entonces, el enfoque es más que todo para universidad, digamos, en este tema. Entonces, me gustaría como preguntarle a usted si lo pensaron o han pensado en implementarlo como en secundaria, y que es otro nivel de pensamiento de las personas. Sí, es muy viable aplicarlo en secundaria. Con este tipo de situaciones pasan cosas curiosas. A veces se los comentamos a profesores y dicen, no, los chicos no van a poder hacer esto, porque es muy complicado hacer tal cosa. A veces sucede que los chicos son más creativos.
incluso que nosotros como profes. Entonces, cuando les colocas situaciones que de verdad les permiten ser creativos, inventan unas locuras. O sea, inventan cada cosa que tú no te esperas. Entonces, podría ser un buen contexto para llevarlo a cabo. Por ejemplo, Rodolfo dice que lo aplicó. Un momento con plantación, tal vez nos comenta ahorita un poquito, pero no me extrañaría que sus respuestas puedan ser mucho más ricas en términos de variedad, en términos de estrategia, porque a ellos se les ocurren muchas cosas. Entonces, incluso si tú les pones esa situación del suelo, te aseguro que muchos te dicen, profe, ¿por qué no lo medimos con pasos? ¿O por qué no lo medimos con tal cosa? Y tienen razón. Estos problemas, y esa es una de las situaciones que sucede con la trigonometría. Muchos países la están quitando porque no tienen aplicaciones prácticas hasta, imagínense, se inventó en la astronomía elevada ya, no se inventó en lo que el conocimiento cotidiano que la gente usa, como la regla, perdón, como la regla de tres, como podría ser otros elementos matemáticos. Este se inventó en un área profesional muy particular y naturalmente actualmente se utiliza en esas áreas. Se utiliza en robótica, se utiliza en topografía, se utiliza en astronomía, se utiliza en todo este tipo de áreas que son más profesionales. Por eso secundaria y bachillerato lo viene sacando desde hace un rato, porque no tiene tanta aplicabilidad en estas áreas. Entonces, eh, habría que ver qué nos dice un grupo de chicos. Yo en particular, yo creo que yo no lo he probado, no recuerdo. La verdad es que llevo muchos años, 5 en particular, trabajando sobre eso, así que no recuerdo. Lo he trabajado muchísimo con profes, porque formación docente es lo que yo estudio actualmente, es mi línea de investigación. Entonces, lo he hecho muchísimas veces con profes y la reflexión hacia los chicos va en eso. Usualmente hay como dos grupos, unos que dicen, no, los chicos no lo resolverían porque... Y hay chicos que dicen, no, inventarían cada cosa. Y yo soy más de los que creo que inventarían cada cosa, porque de lo que he trabajado en secundaria, que son más nociones geométricas y otras cosas, es espectacular con este tipo de situación. No sé, Rodolfo, bueno, levantó la mano José, pero no sé si quieres comentarnos ahorita o después de José tu experiencia cuando lo aplicaste con chicos de noveno, nos comentas. Ah, sí, si gustas después de José. Vale, José, cuéntanos. Sí, Dinos. digamos que cuando yo hice la práctica docente, que fue como en el 2017, creo, eh, yo sí tuve la oportunidad de dar noveno año y de hecho esta parte la tenía que ver, la parte de razones trigonométricas y todo. Y como nos solicitaban de contextualizar, ¿verdad? Y problematizar el tema, yo decía, ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿Verdad? Entonces yo prácticamente hice lo que ustedes hicieron en la universidad, de poner un ejercicio y ¿verdad? De las medidas de los lados correspondientes al ángulo. Después, bueno, igualmente ellos comenzaron a utilizar, sacaron regla y entonces comenzaron a hacer prácticamente utilizar la parte geométrica, ¿verdad? Ya después, también yo trabajo para programas de educaciones abiertas, entonces doy para noveno año. Entonces, he hecho la comparación, ahorita me puse ¿verdad? A analizar los dos contextos, tanto niños como adultos, y en realidad el adolescente o joven tiene como una mente más abstracta, tiene como una mentalidad como de ser más creativo, mientras que el adulto ha tenido como ese comportamiento como muy rígido, como no tiene que estar con una fórmula para sacar, entonces piensa en una fórmula exactamente, pero el adolescente es como más creativo, como se ha comentado. Claro. Sí, sí, a mí me ha pasado que profesores, no, es que tiene que existir una fórmula y empiezan a interpolar matemáticamente y tengo este caso, tengo estos casos y yo los pongo aquí, los grafican y sacan una curva que lo aproxima, la curva le sale una sinoidal y se vuelven locos, no saben por qué. Pero es que esto es de grado infinito, pues sí, es una polinómica de grado infinito lo que querés calcular. Entonces dime tú cómo me vas a calcular esa ecuación. Se llegan a unos elementos de cálculo súper abstractos queriendo encontrar la fórmula y eso les rompe la cabeza. Lo más chistoso es que con algunos grupos he logrado que incluso, sobre todo me he dado cuenta que en la universidad hay como de dos grupos. Quienes ya conocen seno, la ley de seno y la ley de coseno sobre todo, resuelve el problema de inmediato. Y cuando tú le pones más casos, todo te lo resuelve por ley de cosenos y dice, ¿y esto qué gracia tiene? Pero cuando ellos no recuerdan la ley de cosenos, sí los conflictúa, como fue el caso de estos chicos. Ellos conocían coseno, pero como yo se los puse no en triángulos rectángulos como con ustedes, sino con el triángulo isósceles, no les fue tan fácil dividirlo al inicio, porque eso no es algo que se haga en trigonometría. El triángulo ya tiene que estar con sus dos datos puestos y colocados sobre base horizontal. Como no estaba, eso sí los conflictó mucho, sino que estaba tirado en el suelo y era un triángulo isósceles, no un triángulo
como el que ellos estaban acostumbrados a ver. Entonces tuvieron que construir cosas. Y aquí fue donde se dio todo esto. Cuando ya conocen la ley de cosenos es un poquito más complicado porque ellos ya la manejan. Entonces, con eso resuelven todo. Esa es su varita mágica para todo. No saben cómo funciona, pero la pueden utilizar. Con ellos a lo más que hemos logrado es que se den cuenta de que no es lineal la relación y intentan encontrar una ecuación, pese a que utilizan ley de cosenos para calcularla, dicen, no, es que tiene que haber una ecuación, pero es de grado mayor que 4 y empiezan a buscar y a buscar y a buscar hasta que llegan a la conclusión de que es una polinómica de grado infinito, hasta que se dan cuenta que si lo derivan infinitamente siempre tienen ese comportamiento raro, porque claro, las derivadas de las trigonométricas son otras trigonométricas. Entonces, hacen unos análisis muy locos queriendo encontrar esa fórmula que tú dices. Pero también es algo que la escuela nos enseña. La escuela nos va quitando un poquito esa creatividad matemática cuando dice cállese y siéntese y escuche que aquí ve el ejemplo. Entonces, no me sorprende tanto, pero sí tendríamos que llevarlo a cabo con chicos y analizarlo, ¿no? En términos de una investigación. Rodolfo, cuéntanos, ¿qué pasa con los chicos? Sí, de hecho, ¿Tú que lo probaste? el año pasado, en medio de primer año de pandemia, ¿verdad? Se presenta la oportunidad de dar este proyecto de comunidades de aprendizaje matemático de forma virtual a chicos de noveno. Y me acuerdo que en ese momento, bueno, compartíamos allá hogar, allá en México, y Gerardo me pasó el diseño que él había implementado. Él tiene el diseño, lo construyó, lo fundamentó, ¿verdad? En que no solamente es como llevar lo histórico en copiar y pegar, ¿verdad? Sino que toda esa parte de la explicación. Y lo impresionante es que era como dice Luis, tienen menos miedo de decir una respuesta, aunque sea errónea. O sea, se tiran al agua de una vez. Yo creo que es esto. Y después empiezan a medir y empiezan a confrontar. Y entonces dicen, no, definitivamente no. A lo mejor con el primer ejemplo se ve que es como el doble, ¿verdad? Pero cuando empiezan ya a comparar con otros ejemplos, empiezan con esa confrontación de que será siempre que es como proporcional o no. Y algo que pasó es que le dieron más sentido a eso que llamamos seno, a eso que llamamos coseno y a eso que llamamos tangente. Porque si ustedes recuerdan, cuando nosotros estudiamos en secundaria, los que vivimos trigonometría, eran identidades que nos colocaban en la pizarra y opuestos sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, opuesto sobre adyacente y se acabó. Y nada más uno aplicaba sin ningún sentido. Y ellos, en cambio, no, le dan como ese sentido de que, mira, ¿por qué es un seno? ¿Por qué el coseno? ¿Por qué el tangente? Entonces, en esa parte ayudó muchísimo. Y ahí, es que si lo analizamos, está como muy trivializado, pero es una discusión interesante. La trigonometría tiene varios elementos raros, por eso creo que es de las áreas menos queridas de la historia, porque tiene muchos elementos raros. Por ejemplo, no se escribe, su escritura tiene 3 letras pegadas. Los chicos cuando la ven la primera vez piensan que es S multiplicada por E multiplicada por N, es una cosa muy rara. Además, no responde a toda el álgebra y aritmética que hemos construido. Es decir, el seno de 5 más el seno de 15 no es igual al seno de 20, por ejemplo. Entonces, ni es que el seno de 5 más 8 entre paréntesis se pueda distribuir y todo. O sea, todas las herramientas aritméticas y algebraicas que has construido, cuando llegas a trigonometría ya no te funcionan. Y además se escribe raro y además no tiene sentido. Solo la calculadora sabe qué es el seno de 8. Nadie más te puede decir, bueno, aproximadamente cuánto es el seno de tanto, de, qué sé yo, 41.2. Ni idea, o sea, es muy complicado hacer ese tipo de cálculos. Entonces, es un área de matemática bastante conflictiva desde muchos aspectos, desde su escritura, desde su tratamiento escolar, si lo trabajas en el círculo, lo trabajas en el triángulo. Tiene varios elementos que lo hacen muy conflictivo para los chicos. A nosotros en particular nos interesó este significado lineal y de dónde provenía y más aún de cómo confrontar ese significado lineal. Y la historia fue para nosotros una herramienta. Ahora, como profes, y yo como profe en particular, sé que no siempre podemos hacer estos trabajos. Yo me dediqué 2 años y medio a hacer un estudio histórico que me permitiera sacar esos elementos. En ese sentido es que la investigación, o sea, los reportes de investigación, los artículos, libros, etcétera, son el producto del cual nos podemos agarrar. Ese es el trabajo que el investigador hace y del cual nosotros podríamos irnos acercando. Los eventos, por ejemplo, para mí han sido la base para encontrar ideas que sí puedo llevar al aula. Que ya que él se echó 2 años y medio encontrando algunas cosas, voy a probar yo.
Si pruebo con esto, si muevo lo otro, así como hizo Rodolfo, pruebas y miras qué resultados vas obteniendo y lo vas afinando y acercando a tu comunidad, a tu conjunto de estudiantes, a sus características, conocimientos previos, nivel educativo, etc. Entonces, eso digamos que en términos de este uso, ¿no? De la historia y de mi experiencia en ese sentido. No sé si tengan más dudas, chicos, preguntas, comentarios respecto a esto. No sé si alguno recuerda sus clases de trigonometría o alguno ha hecho uso de la historia, por ejemplo, para enseñar algún tópico y nos quiera comentar su experiencia. ¿Alguno quiere Yo lo que criticar a su más comento profesor es de como trigonometría? lo de las tablas, porque, digamos, incluso hay tablas de logaritmos y demás, que ahí, digamos, yo me he enfrentado con estudiantes que, y tal vez sea por el material que tienen, son muy viejos y dicen, ¿estas tablas para qué son? Pero cuando ya el celular incluso les hace lo del seno y coseno, entonces eso fomenta como, bueno, es que eso se usaba antes por esto y ya lo son, ¿verdad? Entonces abre como la parte de historia también. Sí, lo histórico a los chicos en general, el solo hecho, aunque sea solo anecdótico, llevarlo y decirles, miren, al inicio esas tablas servían para, les parece una genialidad, a ellos les encanta porque al final de cuentas la historia tiene esos aspectos, o sea, somos personas, da cabida al error, por ejemplo, la cosmovisión aristotélica ahora nosotros la consideramos errónea, dado que los movimientos de la Tierra no se modelan, bueno, los planetas no se modelan, bueno, no solo no es geocéntrico el modelo, sino ahora lo consideramos no geocéntrico y ahora consideramos que los movimientos no son circulares, sino elípticos, y entre otras cosas. Eh, pero esa cosmovisión duró durante 2000 años y la ciencia es eso, la matemática ha sido eso también. Entonces, da cabida al error e incluso a otras actitudes, no solo cuestiones matemáticas como la que mencionas, sino también a la parte humana que tiene la ciencia en la que estamos trabajando. Que usualmente, sobre todo en matemáticas, solemos despegarle mucho. Esto parece que los dioses nos lo entregaron, a los marcianos dirían, los gringos, que son todos conspiranoicos, nos lo vinieron a dejar los marcianos. No, es una cosa que hemos construido con muchos errores, aciertos, desaciertos, influencias políticas, sociales. Por ejemplo, estos tipos que sacaron la Tierra del centro casi se van a la hoguera varias veces. Entonces, eso es parte de la historia y de cómo esa matemática se ha construido. ¿Cuál es el problema? Que a veces esa historia se desconecta del aula, se desconecta esos usos iniciales, esa parte humana, esta cuestión del error, de la construcción, de la prueba, de mucho trabajo que hay detrás, se desconecta. Y se produce una tablita, más adelante Casio produce la calculadora y ya no sabemos cómo se producen esos cálculos. Ya no sabemos para qué servían o para qué nos pueden servir. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando los chicos egresan, cuando los chicos se dedican a algo que sí lo requiere, les pedimos que lo conecten de alguna manera con los usos, pero ellos nunca han visto funcionar una herramienta de esas. Entonces, es muy complejo que un chico que no usó esas nociones para construir la herramienta pueda usar la herramienta para un uso, porque nunca lo ha visto. Entonces, mientras que un chico que hizo al menos el cálculo de una longitud de altura sabe más o menos para qué tipo de problemas le podrían servir esas nociones. Y puede que lo use en su ambiente profesional o no, pero el desarrollo del pensamiento matemático que realiza la argumentación, la prueba, el fortalecimiento de nociones básicas como el círculo, el triángulo, entre otras cosas, es sumamente importante. Entonces, eso abonando lo que mencionaba Luis acerca de esta aplicabilidad, ¿no? A este trabajo y acercamiento a la historia, que aunque sea anecdótico, a los chicos les gusta. Imagínense si los chicos, además de lo anecdótico, le sumamos un uso real de la trigonometría y además estos valores y actitudes que la trigonometría, que la matemática en general tiene, como el error, como la aproximación, como el cálculo, el discutir con el otro y poder escuchar sus argumentos, el aceptar que estamos equivocados en una respuesta matemática y aprender del otro que la tiene correcta y por qué yo me equivoqué y no volverlo a cometer. Son actitudes que a veces no dejamos entrar al aula y que la matemática en la historia tiene porque fue construida por humanos y que a veces se nos van. Y que incluir la historia a veces permite ver y permite incluir. No sé si tengan algún otro comentario, chicos, pregunta, duda, queja. Ni se acuerdan sus profesores de trigonometría, qué bárbaro. No se acuerdan si tuvieron trigonometría siquiera. Sí, pero era siempre súper patito, súper chafa, como, o sea, como dijo Fabio, creo, o sea,
uno lo ve muy básico y ya para de contar y siga, porque incluso yo creo que es falta de conocimiento de los propios docentes, que incluso no entran mucho al tema y es como, bueno, veamos esto, formulita, vámonos. Es que todos le tenemos como asquito a la trigonometría, porque de partida nosotros mismos como profes que somos producto del sistema, es decir, nos formamos así y mantenemos el sistema, porque es complejo romperlo estando adentro, o sea, siendo parte de la situación. E igual mis clases igual fueron de aprenderme SOHCAHTOA y con eso resolvía todo. Y ya con eso las formulitas y ya está, y saber para dónde mover, y que el que multiplica pasa a dividir y ya está. Y con eso matabas todo. Yo, Pero hasta que investigué me di cuenta un poco más. Ajá, Fabiola. que yo por eso preguntaba lo de si habían implementado ese trabajo en secundaria, porque se vuelve eso mismo, o sea, acá yo siento que o sea, somos nosotros los mismos profesores que, y no pensamos más allá, porque creemos que es súper difícil y súper complejo, y desmeritamos a los estudiantes. O sea, más bien decimos como si les ponemos esto, va a ser súper difícil y no les va a dar para pensar más allá y tal vez a uno le da miedo también. Yo siento esa parte que tal vez a los profesores les da como miedo de experimentar y quizás que surjan preguntas que no sepamos responder. Entonces, mejor nos quedamos en lo básico de trigonometría, como dice usted, SOHCAHTOA, SOHCAHTOA, y listo, y resolvamos los ejercicios normales, donde, como usted lo explicó ahora, se les da todo, apliquen tangente, seno, coseno, y ya, o sea, es como una zona de confort, siento yo, es como la palabra. Sí, y eso es un fenómeno reportado. Bueno, quienes trabajamos en formación docente, el profesor, y en particular el de matemáticas, está estigmatizado no poder decir la palabra no sé. O sea, parece que el profesor de matemáticas es el todólogo, el que todo debe conocer de su clase y lo debe manejar a la perfección, hacer cálculos matemáticos súper rápido y eso, o sea, y claro, este tipo de situaciones tienen la variable del descontrol en términos de tiempo, en términos de no sabes qué te van a responder, porque nunca los has visto haciendo eso. Mientras que con SOHCAHTOA, si tú sabes, si el problema que tenemos es que o ellos despejan mal o no recuerdan la fórmula, sabemos cuál es el error. Pero con este tipo de situaciones que son más abiertas, que requieren más argumentación, explicación, el uso de muchas estrategias, si bien son más ricas para que los chicos construyan y desarrollen un pensamiento matemático, así como para que vean la matemática, vean que tiene ventajas tanto para asociar la matemática con la resolución de problemas profesionales reales, pero también la matemática misma. La geometría y la trigonometría casi siempre son clases distintas. Y en ese momento ellos le llamaban geometría, esto que está haciendo Ptolomeo. Nosotros nos inventamos después trigonometría y le pusimos seno, coseno, tangente, etc. Pero inicialmente era la misma cosa. A ellos no les interesaba si era geometría o trigonometría. A ellos les interesaba que estaba resolviendo un problema real que ellos tenían en ese momento. Entonces, eh, ayuda incluso para eso, para que los chicos conecten áreas de la matemática, para que conecten además la matemática con la vida profesional en este sentido. Entonces, pero sí genera, en términos de lo que decía Fabiola, que estoy completamente de acuerdo, ese problema con el descontrol del tiempo, con el descontrol de las posibles respuestas, porque no sabemos qué nos pueden responder y no podemos nosotros estar conscientes de poder decir sí, estás en lo correcto o no, porque hay cosas que no recordamos, porque son preguntas originales que van a salir de ahí, no son cosas que nos ha dicho la escuela, son preguntas serias las que van a surgir de ahí. Por ejemplo, eso que yo les decía, la vez pasada trabajé con unos profesores que eran, bueno, algunos sacando un doctorado en matemáticas y todo, y me decían, no, pero es que esto es una, claro, pero es que no te sale porque si tú lo derivas infinitamente, estos pares ordenados que hicimos, encuentras el mismo comportamiento. Y entonces, ¿cuándo va a parar? Esto no es cúbico, porque aquí no hay ceros. Aquí no hay, en la cuarta de diferencia tampoco hay ceros, en la quinta tampoco. Pero esto puede seguir infinitamente. ¿Significa que es una polinomial de grado infinito? Yo decía, pues matemáticamente creo que sí, ¿no? Entonces, una trigonométrica la podríamos observar como una polinómica de que choque infinitas veces con el eje, es una polinómica de grado infinito. Claro, Cantor y todos estos después hicieron un trabajo sobre eso, que es una espectacularidad, pero eh, como profes y sobre todo en casos de secundaria no estamos listos para esas cosas, por ejemplo. Entonces, sí es un tema, pero yo creo que desmitificar un poquito nuestra figura de profes como el que lo sabe todo y aceptar que somos personas bueno, que somos personas, para empezar, y que no somos mejores porque nos quedan más estudiantes y todas estas cosas como construidas alrededor de la figura del profesor.
puede permitir que nosotros llevemos esto. Dice Luis que sabernos la tabla de multiplicar. Sí, y el profesor que sepa la tabla del 7 corriendo que tire la primera piedra. O sea, no somos calculadora. Cuando uno dice que estudia matemática, le dice, ¿y cuánto es tanto por tanto? Como si no fuera calculador. Vos, tú eres muy bueno en matemáticas, ¿no? ¡Ay, qué inteligente! Porque estudias matemática. Entre otros mitos que he construido alrededor del profesor de matemáticas, como el que, se le queda un montón de estudiantes y está bien. Tú muy mal si te quedas en inglés, pero si te quedas en matemáticas, no, normal. Tus papás te ayudan y todo. Entonces, pues si te quedas en artes plásticas, estás liquidado. Entonces, sí, es todo un tema, nuestra cosmovisión, bueno, nuestra visión de profesor, y cómo salir un poquito de ahí. A mí me ha pasado que llevo cosas hacia el aula a veces y me dicen, profe, no va a dar clase, porque estamos colgando péndulos en el patio, haciendo cosas así raras. Y entonces me van a preguntar el director si no voy a dar clases hoy o en qué estamos, ¿no? Entonces, sí, pasa de todo eso, Fabiola. Así que, pero yo como profesor les recomiendo que prueben. Nada peor, en todo caso, si no les resulta como ustedes creían, regresamos a Socatoa y nadie se ha muerto, no pasa nada. De lo contrario, va a suceder, como decía Rodolfo, que los chicos construyen algo más, reflexionan, piensan, escuchan al otro, pueden presentar sus ideas matemáticamente, escuchan argumentos, analizan la estructura lógica de lo que dicen y de lo que escuchan, entre otras cosas, que ya hay mucha ganancia para los tiempos en los que vivimos, en los que nos engañan con porcentajes. Entonces, algo se habrá ganado quizá. José, tenías la mano arriba. Sí, dime. Bueno, hablando un poquito, bueno, igualmente de la importancia de la historia, bueno, porque el curso hace referencia a historia de las matemáticas entonces, imagino, la idea de esto es fomentar la importancia de la historia para la enseñanza, digamos que para nosotros, para secundaria, ¿verdad? Si fuera el caso. Y analizando un poco, y bueno, por conocedor del programa de estudios de acá de Costa Rica, abarca muchos contenidos, ¿verdad? Curriculares de las matemáticas, lo que hace que muchas veces el tiempo para enseñar la historia queda por afuera, ¿verdad? Por el hecho de que prácticamente hay que correr con los contenidos. Es más importante que el estudiante abarque todos los contenidos que de verdad desarrollar los contenidos de una forma más significativa. Entonces, por el tiempo que se abarca acá, ¿verdad? Igualmente a veces ni se logra abarcar todos los temas. ¿Cómo es una forma para poder abarcar tanto la contextualización, la parte de la historia y enseñar en sí la construcción, ¿verdad? Fomentar este enfoque constructivo, ¿verdad? El estudiante, entonces, de una forma, por ejemplo, usted en caso que hizo este estudio, dando directamente al estudiante los triángulos, yo sí vi como una forma para abarcar, digamos que las tres componentes, por decirlo así, la historia, la contextualización y el desarrollo o construcción del ejercicio, como implementar la parte de la astronomía. Tal vez, ¿cómo se le podría hacer? Quizás, por ejemplo, hacer la parte del dibujito, ¿verdad? Del sol y eso, y buscando como la forma, hacerle así como más directo con los dibujitos de los triángulos para que ahí mismo el estudiante tenga, mira, estamos hablando sobre una astronomía. ¿Por qué? Porque tal vez veo importante eso. Porque el estudiante a veces se pregunta, ¿pero para qué esto? Para qué las matemáticas? ¿Para qué es, verdad? Entonces, una vez que ya uno, por ejemplo, hace la construcción de la didáctica, de llevar esa construcción, entonces se puede, al final de la clase, ok, vamos a hacer una lluvia de ideas, una interacción con los estudiantes. Entonces, ok, ¿por qué los traje por la astronomía? Porque así cuenta la historia y eso. Y entonces, no sé, enlazar todas esas cosas por el hecho de que el programa de estudios acá en Costa Rica, hay las partes de los fundamentos y principios que es contextualizar la historia y la construcción, ¿verdad? Entonces, ese es un aporte, ¿verdad? La importancia acá, que tal vez sí se puede, no solamente enseñar un ejercicio de una forma muy directa para ver cuál es el razonamiento del estudiante, también se puede implementar a partir de ese mismo ejemplo que usted había hablado sobre la astronomía, como cuenta la historia. La cuestión de los tiempos es un doble problema por lo que mencionabas. Uno es cuando tú trabajas en aula, lo que tú decías, los currículums en Latinoamérica están saturadísimos de contenido. Entonces, el tiempo de trabajo con los chicos ya es un problema.
Y segundo, el tiempo de planificación, porque hacer una situación de estas naturalmente te conlleva más tiempo que Socatoa. O sea, que el proceso de, aquí está la fórmula, aquí está el ejemplo y los 28 ejercicios. O sea, obviamente pensar en estas variables que tú decías, sí les llevo la situación geométrica del astronómica, sí les interesará, sí, o será un ejercicio más como los que han puesto. Estos elementos que tú mencionabas, de que la historia es un eje en el plan curricular de Costa Rica, que la importancia de contextualizar la matemática, entre otras cosas, eh, son variables, digamos, que se consideran importantes, pero claro, ante la saturación de tiempo y la necesidad y la otra cantidad de tiempo, además, que nos requiere a nosotros construir situaciones cumpliendo estos elementos, es muy complejo. Ahí yo tengo como dos sugerencias. Una es, para el tiempo de aplicación, la ventaja que tienen este tipo de situaciones, si se planifican debidamente y se fundamentan, como digamos, con suficiente tiempo, con suficiente trabajo, es que te permiten abarcar muchos contenidos curriculares. Por ejemplo, en esta situación los chicos hablaron de teorema de Pitágoras, de qué es un triángulo rectángulo, de las propiedades de los ángulos, los tipos de triángulos, de muchísimas cosas que algunas pueden ser repasos, algunos pueden ser temas nuevos, etc. Pero que permiten hilar esa matemática. Esos contenidos no son hoy una cosa, mañana otra cosa. No es que puedas ver la página de atrás y ya resolver el problema de hoy, que es un vicio que tiene la escuela actual, en la que tú te ponen un problema, tú miras la hoja de atrás e inmediatamente te lo tienen que resolver, si no, es tema nuevo y el profesor lo va a decir en 5 minutos cómo se resuelve. Entonces, porque la industria, la vida no es así, ni los problemas profesionales que te vas a encontrar, ni los problemas cotidianos tienen una página de atrás. Te toca analizarlo nada más con todo lo que tienes encima. Entonces, esto es un poco más parecido a eso. Tiene la ventaja, en consecuencia, de que está hilado, de que discutir un mismo problema te permite pasarte por todo el currículum. Y eso es una ventaja. Y la otra sugerencia que tengo para evitar el tiempo de planificación o acortarlos y hacerlo más viable es trabajar en grupos. Si yo hago un trabajo, que era lo que hacíamos un poco aquí en investigación, Rodolfo dice que nosotros éramos roomies aquí aquí en Ciudad de México cuando estudiamos la maestría, y nos pasábamos. Teníamos otro roomie hondureño y él trabajaba en un área, el otro en otra área, entonces Rodolfo tenía diseños de estadística, de varias cosas, de variable compleja y de varias cosas, y nos pasaba cosas de ecuaciones diferenciales, sobre todo, tenía mucha experiencia, trabajó con estadística durante un rato, entonces te puedes pasar con otros colegas situaciones. Les puedes compartir a tus colegas qué has probado, qué te ha funcionado y compartirles el material que tengas. Y eso hace que los tiempos de planificación sean menos, porque si nosotros somos 4 profes de matemáticas en el colegio y yo hago un diseño, digamos, chido para aplicar durante este semestre completo, aplico uno, digamos, de trigonometría que sea interesante, ese ya lo tengo hecho para el próximo año, para la próxima vez me toca dar la clase. Y si hago uno de álgebra el siguiente semestre, ya tengo otro. Y si somos 4, pues ya tenemos 8. Entonces, yo creo que esa forma de trabajar más colaborativamente como profes nos ahorrarían tiempo, y el diseño mismo, si está bien ejecutado, tendría la particularidad de ahorrarnos tiempo en términos de lo hilados que están todos como los conocimientos. Además, no es que todas las clases deban ser estrictamente de eso. Si yo discuto, por ejemplo, en este caso la trigonometría, la relación ángulo-longitud, que como mencionaba, para mí es el centro del trabajo, si tú te pones a estudiar, bueno, este ángulo, ¿cuál es el opuesto? Este ángulo, ¿cuál es el opuesto? Si este es el doble, si ese está, si el ángulo es el doble, si es el doble, si es la mitad, si es el triple, no. Bueno, ¿por qué no? Si yo ya hago eso, para mí, el otro día podríamos aplicar Socatoa y hacer los ejercicios, ¿eh? Porque ya construiste un significado distinto respecto a la relación. A mí no es que no me interesa que ellos utilicen la calculadora o que sepan cuánto es seno de 14, no me interesa. Si al final utilizan la calculadora, si lo normal, se saben la fórmula, etcétera, está bien. A mí me interesa que tengan una concepción de qué es esa trigonometría, de que sepan para qué sirve. Con sumarle eso, ya hice más de lo que el plan me pedía. Ya hice más de lo que Socatoa me permite hacer. Entonces, tampoco es que todas las clases deban ser así, porque no te va a dar la vida haciendo eso si tienes 5 cursos con 30 estudiantes cada uno, etcétera. Entonces, trabajar en grupo y pensar los diseños de tal forma que puedan hilar varios contenidos, de tal manera que te dé un poquito más de tiempo. Yo creo que son algunas de las características
que les podrían ayudar, si ustedes se animan a ir probando cosas y a retomar cosas de la investigación para llevarlas al aula. Eso opino, José. Rodolfo, yo creo que ya vamos terminando. No sé si alguien más tenga un último comentario, alguna pregunta, chicos. Yo diciendo ahora que la trigonometría que llevamos, y yo cuando estaba en el colegio, yo estaba en el kinder, fueron cuestiones trigonométricas diferentes. Se me da esa noción del tiempo. Y más bien, pues agradecerte a Gerardo por este momento de reflexión, por compartirnos tu trabajo también, y sobre todo reflexionar en cómo se utiliza la historia, ¿verdad? En estudios de corte histórico, que no solamente de llevar y copiar y pegar la actividad que se estudió en historia, ¿verdad? Sino que hay que estudiar y comparar con los contextos actuales. Por ejemplo, el profesor Fabián Romero, que él trabaja con series de Fourier y todo, yo imagino que él no va a llevar una situación de ese estilo con el movimiento planetario a estudiantes de colegio, ¿verdad? Sino que trata de reflexionar en esa parte. Entonces, te agradezco un montón, y más bien si tenés algún contacto para que, si hay alguna duda, a los estudiantes se puedan inscribir. Sí, claro. No, gracias a ustedes, Rodolfo, por el espacio, por la plática. A mí, yo encantado de platicar con profes. Me gusta bastante trabajar. Bueno, estas son las referencias del trabajo. Igual quedan grabadas por si les interesa alguna. En ellas hay diseños, hay principalmente investigación, pero también hay propuestas como la que vimos. No la tengo por acá. Déjame aquí al inicio. No la tengo. No la podemos ver. Pero mi correo se los escribo por el chat. Entonces, Perfecto. por cualquier duda o pregunta que pudieran tener, ahí está. Permíteme. Creo que copié. Perfecto. Gerardo.cruz@sinbesaf.mx. Tal cual. Ahí está. Ya para todos en el chat. Cualquier duda o pregunta que tengan, chicos, de mi parte, animarlos a seguir estudiando, trabajando. Nos metimos en una empresa que cambia todos los días. Sus estudiantes el próximo semestre ya no van a ser los mismos que este año, así que toca seguir trabajando. No tengan miedo a probar, a hacer cosas nuevas. Como les dije, lo peor que nos puede pasar es tener que volver a Socatoa y ya está. No se pierde nada. Socatoa ahí está siempre. Así que anímense con eso, anímense a utilizar la historia. La historia es un buen recurso, enseña no solo buenas cosas en términos matemáticos, sino en términos humanos. Creo que humaniza mucho la matemática y lo que esta tiene para enseñarnos. Entonces, muchas gracias por el espacio y por la plática. Y más bien agradecerte por esa ayuda que me brindaste, porque definitivamente con esta conjuntivitis no... Ahorita pasé escuchándote con los ojos cerrados y eso me ayudó bastante. Más bien te agradezco, Sí, no, Gerardo, y creo que valió la pena ese cambio de presentación porque estuvo excelente, la verdad. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y un gusto, al menos encontrarlos por este espacio. Y chicos, Muchísimas gracias. un Muchas placer gracias, chicos. conocerles. Lamento esa situación por la que no pude verles bien, pero esperemos que pronto nos podamos conocer. Muchísimas gracias. Sí, ojalá que se mejore. Gracias, Sí, que se mejore. Gracias a ambos. Bueno, un Gracias a abrazo. los dos. Bonito fin de Muchas semana. gracias. Igualmente. Bye, bye. Hasta luego, muchas gracias.